Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantado de estar nuevamente en sus hogares. Y estaré allí durante la próxima hora en compañía de 4 famosos, reputados arquitectos dominicanos para hablar del tema de la ciudad colonial, su gobernanza y su planificación, a propósito de un reciente seminario celebrado en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña sobre el tema. Tengo a mi izquierda al arquitecto Omar Rancière, quien es decano de la Facultad de Arte y Arquitectura de la UNPU, de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, la arquitecta Marta González Pons, miembro fundadora de la Asociación de Residentes y Propietarios de la Ciudad Colonial y coordinadora de la Comisión de Espacios Públicos de la Ciudad Colonial, el arquitecto Amin Abel Santos y el arquitecto Cristóbal Vardés. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué está pasando realmente en la Ciudad Colonial? ¿Por qué hay tanta preocupación por lo que se está haciendo allí? Y si lo que se está haciendo allí es lo correcto, pues estamos cometiendo o repitiendo errores del pasado. Bueno, primero que todo... No, the lady first. No, está bien. Gracias por darnos la oportunidad de estar de nuevo contigo aquí reflexionando sobre la ciudad. El tema de la ciudad colonial viene a ser preponderante porque luego de mucho tiempo está prácticamente abandonada su suerte. En los últimos 10 años prácticamente se ha comenzado un proceso de intervención en la zona colonial que ha puesto de nuevo en valor la zona. Sin embargo, como nosotros planteamos en el seminario, esos procesos aparentemente no están siendo desarrollados de manera coordinada. Se están dando transformaciones preocupantes en la ciudad colonial y además se están dejando pasar oportunidades para consolidar la ciudad colonial como ese espacio no solo histórico de la ciudad colonial, sino ese espacio de la ciudad donde efectivamente se puede disfrutar de la experiencia urbana de una manera integral, que es una experiencia que no podemos tener en muchos lugares de la ciudad de Santo Domingo. Nosotros hemos dicho que la ciudad colonial es el activo principal de esta ciudad, que por lo tanto debe rescatarse, pero rescatarse de manera integral e inclusiva. ¿Sí? Que no se dé esa aproximación digamos, cerca de una visión turística que puede llevar a la ciudad colonial a convertirse como una especie de parque temático. Nosotros somos de lo que creemos que la ciudad colonial es una ciudad viva, como tal debe planificarse de manera integral y planificarse coordinadamente. Por eso nosotros hablamos de la necesidad de establecer de una vez por todas un sistema de gobernanza en la ciudad colonial que permita una gestión... Pero ese sistema de gobernanza sería independiente de las autoridades municipales. No se está planteando que sea independiente. Hay una propuesta de un municipio histórico, un distrito histórico, que puede ser o no ser, pero lo importante es que en la planificación y en la gestión de la ciudad colonial haya, digamos, como una sola cabeza, una entidad que coordine las actuaciones de todas las instituciones que están implementando proyectos y desarrollando procesos dentro de la ciudad colonial. Lo que usted dice sugiere la posibilidad de que lo que se está haciendo allí sea inadecuado. Por mucho tiempo fue inadecuado. Y me explico, quizá la palabra no es inadecuado, sino que tenía un perfil muy interesado y muy cargado a una visión turística de la ciudad colonial. Usted es arquitecta, pero también tiene una ventaja porque vive en la ciudad.
en la ciudad colonial y además es propietaria de establecimientos allí. ¿Qué usted ve mal y qué usted ve bien en lo que se está haciendo en la ciudad colonial? Sí. De hecho, estoy aquí más como propietaria, residente, vecina de la ciudad colonial desde el 2009 que como arquitecta. Ahora, como arquitecta tengo un manejo de ciertos conceptos, de normativas, de las ordenanzas, de temas que la mayor parte de los miembros de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial no tienen. Y de hecho estamos por iniciar un proceso justamente de capacitación en ese sentido, porque yo digo que si cada miembro de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial conociera las ordenanzas, pudiera, como yo tengo un estudio de caso al lado de mi casa, en mi propia manzana, que puedo hablar un poco de eso, tuviera la capacidad de convertirse de alguna manera en una inspectora o un inspector urbano ciudadano voluntario de las cosas que están pasando, porque los organismos que tenemos de gobierno no tienen los recursos para hacer las inspecciones necesarias para determinar que lo que se está haciendo es, como dice, no podemos juzgar que se está haciendo adecuadamente o no, porque no hay una capacidad fiscalizadora de lo que está pasando en la ciudad colonial ahora mismo. Por eso sucedió lo de la demolición, o el derrumbe más bien, del edificio del CODIA. Del CODIA. Curiosamente de un arquitecto, de la sede de los arquitectos, ¿no? Exactamente. De ingeniero. Y de ingeniero, exactamente. Entonces, con relación a la gobernanza, aparte de incluir, vamos a decir, a los poderes públicos, gobernanza, el concepto implica participación necesariamente de la sociedad civil. Por lo visto esa participación no existe. Y esa participación es muy limitada, porque los mecanismos que tiene, por ejemplo, el ayuntamiento, vamos a decir, que debe ser el gobierno de la ciudad. Yo no sé por qué si hay un gobierno, nosotros queremos otro, que lo que hay que darle son los recursos a ese gobierno para que gobierne la ciudad. Pero hay una crisis de gobernanza también, porque yo estuve estudiando un documento que es el estudio de casos de Santo Domingo dentro de América Latina y el Caribe como centro histórico que ha sido rehabilitado, rescatado con proyectos del BID, o que por lograr la denominación de Patrimonio de la Humanidad se rige por ciertas, el documento incluso dice casi coacción, ¿no? O sea, tú quieres la denominación, entonces esto tiene que regir para ¿Y el ese centro informe histórico. qué ciudades da como modelo? Bueno, el estudio de caso específicamente es de Santo Domingo y dice que lo hace porque es el caso menos estudiado, aún siendo primada de América. Entonces, él estudia las intervenciones del BID, eso es del 2019, ese estudio, es académico. Y para poner un ejemplo, no quiero monopolizar por querer... no, pero ponga el ejemplo. Voy a poner el ejemplo. Ahora yo tuve una reclamación porque en mi cuadra hay... ¿Cuál es su cuadra primero? Yo estoy en la Espaillat, entre la Padre Villini y la Portes. Entonces, al lado de mi casa, que... Pero eso es propiamente la ciudad colonial. Esa se llama zona intramuro de relleno. Histórica. Son históricas, Es que tenemos una confusión terrible. Bueno, eso es algo que... No, porque... A mí el nombre no me preocupa tanto, más el concepto. Es intramuro, ¿verdad? Y hay intramuro monumental, intramuro de relleno, y yo estoy en intramuro de relleno, que es prácticamente lo intramuro de relleno es habitacional. Yo vivo en una zona habitacional porque está estructurada por zonas. En la zona habitacional la prevalencia debe ser habitacional. Entonces, ¿qué pasa? A los hoteles le están dando carácter habitacional. ¿Por qué? Porque el criterio de esos organismos es del turismo, de promover el turismo, porque hay un criterio de utilidad más que de social. Entonces, como residentes y propietarios, nosotros queremos tener una voz para poder vivir, tener condiciones... Bien. ¿Cuál es la opinión de ustedes con relación a lo que se está haciendo en la zona colonial y lo que dice la señora González? Bueno, yo le voy a hablar como coordinador general del programa de revitalización de Ciudad Colonial.
que es una dependencia del Ministerio de Cultura. Del Ministerio de Turismo. De Turismo. De Turismo, pero no una dependencia. Nosotros estamos adscritos al Ministerio de Turismo porque somos la herencia de la primera operación que se gestó con el Ministerio de Hacienda como garante de ese préstamo, y como gestor se estableció que era el Ministerio de Turismo porque tenía un enfoque hacia el fomento turístico. A partir de la experiencia de esa primera operación, pues se desarrolla un nuevo programa que se entiende que tiene que ser más integral y enfocar no solamente el tema del fomento a la ciudad colonial como un recurso turístico, sino también para mejorar la calidad de vida de los residentes, principalmente en las zonas populares, que hay una gran concentración de personas, pero también apoyo e incentivo a las economías locales, y la parte que nos toca, que es muy importante, que es el fortalecimiento institucional. Lo digo en todos los foros, la naturaleza de este programa es desaparecer. Porque cuando desaparezcan los fondos de inversión, pues el programa ya no tiene razón de ser, pero tenemos que dejar instituciones, las instituciones que por ley tienen competencia de la gestión del territorio, la tenemos que dejar totalmente fortalecidas para evitar todas estas dualidades que hay, que ahora mismo crean una contradicción dentro de la gestión, y que pueda de alguna manera servir al ciudadano de una manera adecuada. En el cuarto componente del programa está este tema de fortalecimiento de la gestión, y se va a establecer un mecanismo de gestión sostenible, que lo que procura es precisamente que tanto el Ayuntamiento del Distrito Nacional como Patrimonio Monumental, que son las dos principales instituciones que tienen la gestión de Ciudad Colonial, puedan, además de fortalecerse en términos de infraestructura, tener los mecanismos para ser sostenibles en el tiempo. Bien, arquitecto Valdés, en el seminario que se celebró recientemente en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, usted criticó diría yo, la falta de gestión que ha provocado que la ciudad colonial esté en la situación que hoy está. Claro. ¿Podría usted ampliarla? Sí, no, claro, desde luego, porque es la situación que se da en la mayoría de los municipios, que es una falta de gestión. Y es una falta de gestión que viene desde hace mucho tiempo. O sea, si nosotros vemos cuando empieza a invertirse en la ciudad histórica, nos vamos a dar cuenta de que realmente donde se invierte es donde están los monumentos. La gente no tiene nada que ver. No hubo ninguna inversión en ningún momento, ni ningún acercamiento a los habitantes de toda esa zona. Tanto así que la mayoría, tú le preguntas a un nacional, a uno que tiene que ver con la ciudad de Santo Domingo de este país, le preguntas que si la calle Espaillá está dentro del centro histórico y te va a decir, Espaillá. No, eso es la Mercedes. O sea, ha habido un planteamiento en términos de lo que es la ciudad histórica con relación a lo que son los monumentos. Entonces, toda la inversión ha ido básicamente a los monumentos. Cuando vino la inversión, cuando se ha manejado un poco mejor esa situación, fue cuando el BID hizo la primera inversión. Pero ¿qué pasa? Que volvemos otra vez a lo mismo. El BID en ese momento y el Ministerio de Turismo se hicieron cargo del desarrollo de algunos planteamientos. Todos, de nuevo, tenían que ver con los monumentos. Con los monumentos. Pero cuando hablamos de monumentos, ¿nos referimos a los lugares donde están esos monumentos o a los monumentos en sí mismos? A las dos cosas. A las dos cosas, porque tú tienes en términos de... Pregúntate, trata de ver cuáles de los barrios de la ciudad histórica ha sido intervenido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Acuérdate que las ciudades son centros para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. O
sea, no es para hacer más edificios, hacer más... No, es así. El Distrito Nacional, si tú lo ves, es una cuestión que sufre de eso. Y si tú vas a cualquiera de las poblaciones del país, te vas a dar cuenta que realmente para los políticos, la ciudadanía dentro del territorio no tiene esa fuerza, no tiene esa calidad para ellos. Ahora, cuando hablamos de ciudad colonial, propiamente dicho, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿dónde comienza la ciudad colonial y dónde termina realmente? ¿Y qué calle o qué vía separa la ciudad colonial de la ciudad histórica o de cualquier otra denominación? A mí el tema del nombre a mí no me preocupa. Se dice zona colonial, la zona, ciudad histórica, ciudad colonial. En el 67 se definió un perímetro que define... En 1977. En el 67, en 1967 se definió un perímetro que era el perímetro amurallado. La ciudad intramuro. Que tiene como límite al norte la avenida Mella, al oeste, la Palo Hincado, al sur obviamente el Mar Caribe, Presidente Villín, y al este el río Sama. Sí. Es una zona almendrada, una forma como de almendra que tiene casi exactamente 1 kilómetro cuadrado de extensión. Esa es la... Entonces, ¿por qué a la zona del Espaillá y esa zona y la Santo Tomé se le llama zona histórica y no ciudad colonial? Lo que pasa es que la zona amurallada no se llenó en la época colonial. Se llenó una parte, que es la parte, digamos, sureste de ese perímetro, pero la otra parte se comienza a llenar prácticamente en el siglo XIX. La ciudad de Santo Domingo sale de su muralla en el gobierno de Lilí y se consolida el primer barrio, que es Ciudad Nueva, a principios del siglo XX. Entonces hay una zona de la ciudad colonial, que es esa zona sur, donde está la Espaillá, la Santo Tomé, que mucha gente le llama todavía Ciudad Nueva a esa zona, porque inclusive tiene la misma tipología. Pero en términos de territorio, estamos hablando de 1 kilómetro cuadrado que está definida básicamente por el perímetro amurallado. Ahora, hablamos de la importancia de los monumentos, han hablado ustedes. ¿Existe realmente al día un inventario de monumentos históricos de la ciudad colonial? Sí. Sí, Claro que sí. Sí, claro, eso se ha Es trabajado. que eso fue el primer paso que se dio, Claro. como dice Toby. ¿Y qué valor se le ha asignado a ese inventario? Bueno, yo pudiera aportar un poco en ese sentido, porque hay unas normativas muy claras que estructuran la zona colonial. Los inmuebles están por categorías y son categorías tipológicas. La categoría la da su valor histórico, documental, el estilo arquitectónico y la tipología, la fecha o la época, mejor dicho, y el lugar donde está ubicado. Entonces, se estructura entonces por zonas la ciudad colonial, y hay una zona que es la 1, que es monumental, histórica, ¿verdad? Que es donde está la mayor parte de los monumentos, aunque no exclusivamente, porque en la zona 2, que es habitacional, hay también inmuebles de valor monumental, pero se intervienen de acuerdo a su categoría tipológica. Están categorizadas las inmuebles y las zonas. ¿Cuál entonces de todos esos monumentos es el más importante desde el punto de vista histórico, monumental, cultural, etcétera, etcétera? Pero es que, la catedral. Por ejemplo, la zona 1 está dividida por ámbitos que los monumentos determinan esos ámbitos. Por ejemplo, el 1 me parece que es San Antón y las ruinas de San Francisco, está la fortaleza y las damas, está la catedral y el Parque Colón, está el convento de los dominicos y el Parque Duarte, están por ámbitos. Eso es lo que se llama la zona monumental. Pero es importante, el valor principal de la ciudad colonial
tiene que ver con un valor ambiental patrimonial. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en esta conversación sobre la importancia de la ciudad colonial de Santo Domingo. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Esta noche estamos hablando con 4 arquitectos sobre la importancia que tiene para la nación dominicana la zona colonial de la más antigua ciudad fundada en el Nuevo Mundo. Ahora bien, si es tan importante la zona colonial para nosotros, ¿por qué ha habido tanto descuido? ¿A qué se debe ese descuido? ¿Al desconocimiento de su valor real? ¿Apatía de las autoridades durante muchos años? No, mira, yo lo que creo es que en términos de esa apatía a trabajar sobre la zona colonial, viene por una situación en la cual hay muchos, o hay algunos, no solamente uno, de las autoridades que tiene que ver con algún elemento. Si nosotros vemos en términos históricos, en los últimos 50 años, 60 años, nosotros podemos ver que ha sido una cantidad de funciones que han sido abrogadas por instituciones que no tienen que ver absolutamente nada con eso, sino instituciones que han sido creadas por encima de otras para poder en algún momento, algún pedazo de la zona histórica, trabajarla. Eso ha sido terrible. Entonces yo lo que creo es que eso ha sido un error, porque inclusive hay algunas personalidades que creen que creando un nuevo organismo pudiera funcionar. No, pero el organismo está creado en 1498. Pero no ha funcionado. Bueno, está bien, no ha funcionado, pero eso no quiere decir... Hay que darle una administración, no una administración, una gobernanza, que puede ser municipal o como tú quieras, pero es unificar una visión sobre la... Pero eso es que voy, eso es lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que al ayuntamiento nunca le ha interesado la zona Bueno, colonial. pero es que es el ayuntamiento el que tiene la responsabilidad, porque si no vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora con crear una nueva... No es lo mismo, Bueno, no es lo mismo. Yo difiero totalmente. Bueno, pero contigo, está bien, pero eso es lo que yo porque creo. Hay estructuras que se pueden insertar en el esquema municipal. Pero yo eso es lo que entiendo, que es el esquema municipal el que debe manejar ese territorio, que no se debe crear un nuevo organismo para poderlo hacer. Entonces, de las soluciones posibles a los problemas de la ciudad colonial, ¿dónde radican las mayores dificultades? ¿En la planificación o en el estilo de gobernanza? En las dos. En En las dos cosas. Las Hay, dos hay cosas. problemas, Compiten entre ellas. pero en términos de gestión es importante la coordinación interinstitucional. ¿Y existe esa coordinación? Puede pasar, existe en cierta medida, pero como se ha dicho de manera muy certera, hay ámbitos que dejan muchos huecos en términos de la participación y de las responsabilidades. Pero de igual manera tenemos oportunidades. Ahora tenemos la posibilidad, en el marco de un programa de desarrollo integral, de como sociedad ponernos de acuerdo cuál debe ser el mecanismo de gestión que debe primar en Ciudad Colonial. ¿Y no hay una propuesta específica para ese mecanismo? Bueno, estamos en la construcción del proceso. Los procesos urbanos son procesos que llevan su tiempo y que llevan consenso para poder llegar a la solución óptima. Y para eso no solamente contamos con las instituciones públicas que tienen esa gestión, tenemos también los residentes, que son un tejido esencial para uno poder definir qué es lo que debe pasar. Pero está también el hábito académico, que tiene mucho que aportar en ese sentido. Entonces estamos ante un buen momento para llevar a Ciudad Colonial a un sistema de gestión sostenible y adecuado para lo que debe ser la ciudad privada de América. He leído, no sé si eso obedece o tiene sentido lo que voy a preguntar. He leído que durante los diferentes procesos de restauración que se han intentado en la ciudad colonial, se han destruido muchísimos monumentos de valor histórico, muchísimos inmuebles de valor histórico. ¿Es cierto eso? No, es totalmente cierto. Ha habido pérdida. Lo que ha sucedido es que
digamos, se han sustraído de su uso social esos monumentos y lo han tratado de especializar. ¿Qué pasó con la ciudad colonial en la primera intervención? Se sacó a la gente y donde vivían la gente pusieron instituciones. En la noche eran En la fantasmas, noche era una ciudad fantasma. Pero las grandes pérdidas que se ha tenido en la zona colonial no fue producto de este proceso que ha comenzado. Yo creo que aquí lo que se perdió fue el concepto de ciudad. Pero la herencia francesa ha sido prácticamente destruida, dicen. La herencia francesa de la zona colonial. Se perdieron, Algunas esa es una de las cosas que se perdieron. Es decir, ¿por qué? Porque se tomó la decisión de llevar la ciudad colonial al siglo XVI. Ajá. No se entendió que la ciudad, lo que yo decía al principio, es una ciudad viva, Claro. y tiene que aceptar todo el proceso que se añade en el devenir Claro. histórico. Claro. El Es un concepto, La memoria conservacionista. histórica. el concepto de vivir Pero incluso- hacia afuera o hacia adentro estaba definido por el esquema, digamos, español andaluz, que vivía hacia adentro. La casa era como una casa fuerte, y cuando comienza la influencia francesa es que comienzan a aparecer balcones. Balcones, sí. Y esos balcones se llevan, se quitan, porque hay que llevar todo al siglo Pero XVI. incluso la visión de las construcciones actuales también, que debería ser parte del tejido. Cómo tú intervienes en una construcción actualmente, pero que dialogue con un contexto histórico. Con relación a la normativa, tengo entendido que el propietario de una casa puede pintarla como quiera. Depende justamente de esas zonas ¿Dónde están? donde No, ahí están. Hay códigos y paletas unos que códigos manejan que se han- patrimonio que han mundial. estado implementando. De acuerdo a la protección, están divididas las zonas por su grado de protección. Entonces, si está en una zona donde el elemento que rige es de transformación, entonces ya es más abierta la posibilidad de cambiar fachada, de cambiar el uso incluso. Pero saliendo un poquito, y perdone que quiera salir de la zona monumental, porque como yo vengo representando a los residentes y a los habitantes de la ciudad colonial, y nosotros no estamos en la zona monumental, porque los usos están determinados por las zonas. Entonces, en la zona de monumental, el uso preferente no es el habitacional. Pero he visto en la zona incluso monumental, que quiero hablar de Isabel la Católica, del Obispo Meriño, aire acondicionado visible, ¿no? Desde fuera. Aparatos de aire acondicionado, alambres, Sí. conexiones de Sí, alambre porque ahí vive en la gente. acera. Bueno, pero creo que eso puede regularse. Por ejemplo, Claro. en Cartagena no se ven esas cosas. No se ve mucha gente tampoco. Ahora en Cartagena de India se está revirtiendo un poco las políticas para que la gente vuelva. Claro. No, pero- Entonces, todo tiene que... Pero las normativas son muy rígidas. Pero tú tienes, por ejemplo, yo recuerdo, yo estuve en México en los años, principios de los 80, y Ciudad México, el centro de Ciudad México, era uno de los lugares más peligrosos y menos poblados de toda la Ciudad de México. Yo volví de nuevo en los años finales de los 80, principios de los 90, y me encontré con todo había cambiado. Decían en ese momento que la zona más segura que había en Ciudad México era precisamente el centro histórico. Tenía 20.000 personas al principio y en ese momento tenía 40. Y quienes habían hecho toda esa posibilidad habría sido no solamente la oficina que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, sino muy importante, la población de ahí adentro, cómo se organizó para que eso fuera, para evitar ese tipo de situaciones en las cuales aquello era tan peligroso. Entonces, precisamente esa es la situación que se plantea. O sea, si tú tienes a la población unida y organizado en conjunto con un plan, con el desarrollo del ayuntamiento, entonces sí tú puedes lograr
que realmente sea para el beneficio de la ciudadanía. Es más, una de las personas que estaba en ese evento, en el seminario, decía que tenía desde el 2009 vivía en la ciudad colonial, y entonces decía que había una serie de problemas, y efectivamente esos problemas existían. Le preguntaron: ¿y por qué usted no se muda? Entonces ella dijo: bueno, porque es en... Yo le hice la pregunta. Bueno, tú le hiciste la pregunta, entonces ella dijo: bueno, porque en el Distrito Nacional el sitio más adecuado para vivir en términos de la relación con la ciudad, las aceras, el espacio público, todo ese tipo de cosas, es la mejor zona donde Bueno, pero hay. a veces uno se pregunta, ¿por qué resulta entonces tan atractivo vivir en la ciudad colonial? Y hay arquitectos que han dicho, por ejemplo, he escuchado decir al arquitecto Rancière en diferentes oportunidades que hay que atraer a la gente, ¿no? Para que eso no sea, para que la gente viva allá. Entonces, pero con todos esos problemas de servicios públicos, que se va el agua, el sistema de agua potable es deficiente, los cortes de energía eléctrica son frecuentes, Ahora, no hay seguridad. Usted es el entrevistador, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde usted preferiría vivir? ¿En un edificio donde nadie conoce su nombre? ¿O en un vecindario donde usted sale a la calle en la mañana para montarse y está la señora regando las matas en el frente que te dice: ay, el dolor de la rodilla no me deja vivir? Y aunque sea sus problemas, pero hay un vecindario Una que te aproximación. está... Cuando yo tuve un accidente muy fuerte y ese vecindario hizo rezos. Entonces, yo que vivo sola en mi casa, yo me siento en una familia. Me llaman cuando está pasando algo. Mire, vecina, le van a cortar la luz. No se siente insegura. Para nada, yo me siento insegura. Entonces, eso ya no se encuentra en la ciudad. Eso tiene un valor inestimable y es el que nosotros, como Asociación de Propietarios y Residentes, queremos preservar. Porque si nos llenan la cuadra de hoteles, ahí no hay arraigo. Entonces, yo voy, por ejemplo, a las entidades que se suponen que me deben dar respuesta, porque ya yo tengo un Airbnb aquí, dos casas más allá, al frente, un hotel casi llegando a la esquina, y me autorizaron un hotel al lado de mi casa. Y usted sabe lo que me dicen, que el hotel es uso habitacional, pero de paso. Pero por favor. Eso es el ayuntamiento, ¿no te ha dicho eso? Y Es el una patrimonio modalidad de prostitución. No, Eso de hay, paso. hay en la esquina un espacio sí. de prostitución también, de sexo de alto nivel en la esquina. Hay dos. Entonces, hay un tema, porque yo digo, bueno, las normativas dicen que el uso preferente dominante no puede ser mayor que el preferente es habitacional. Pero con la cantidad de habitaciones de hotel que hoy yo tengo en mi cuadra, ese es dominante. Yo soy el que hago la pregunta aquí. Y usted me ha hecho una muy difícil. Yo me acojo a la primera enmienda. Muy bien. No, pero ¿cuál es el futuro real de la ciudad colonial? Desde la perspectiva de lo que se está haciendo y de lo que ya se hizo. Bueno, la ciudad colonial no deja de ser y no deja de estar ajena a las situaciones reales que nosotros vivimos como sociedad. Pero es un kilómetro cuadrado que es el más importante de nuestro país. Conserva las primicias, inclusive a nivel regional, de ese encuentro, ¿verdad?, de culturas. Y nosotros tenemos que preservar eso y preservar a las personas que viven. Y estamos en un buen momento porque hay una intención de desarrollar de manera sostenible Ciudad Colonial. Y hay que seguir construyendo esas normativas, hay que revisar la categorización, esas unidades ambientales que se refiere la arquitecta y sus usos predominantes. Pero tenemos que revisarlo entre todos Claro. y todas, porque los intereses, Por ¿verdad?, supuesto. del que habita Claro. deben ser tan Claro. importante como el que Que va a invierte invertir. en Claro. hoteles, como el que tiene restaurantes y bares, Así como el es. que tiene comercios. Y tanto así nosotros queremos tomar el modo de decir, aquí vive gente. Mira, un indicador de lo que está pasando en la zona colonial es
el decrecimiento poblacional. La zona colonial hace 50 años tenía más de 20.000 personas viviendo en la zona colonial. Ahora debe estar alrededor de 8.000 personas. 8.000 personas. Bien, si ustedes me lo permiten, como la conversación está tan interesante, para no hacer más interrupciones, vamos a la última pausa y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Bien, estamos de regreso ya para la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando sobre la ciudad colonial, los problemas que implica una buena planificación y, por supuesto, una mejor gobernanza de la ciudad. Ahora, lo que se ha perdido de la ciudad colonial, y se deben haber perdido muchas cosas, no solamente monumentos, sino valores de la ciudad. ¿Eso es recuperable o es recuperable? Porque se habla de que debería ser una ciudad de monumentos, de museos, pero yo pienso que nadie viviría al lado de tumbas y de cosas. Se necesitan restaurantes, hoteles, centros de diversión para que la gente viva ahí en la ciudad, ¿no es cierto? Sí, no en exceso, porque Claro. no- No, nada en Con exceso. su justo equilibrio. acabamos de celebrar la noche larga de los museos. Yo para llegar a mi casa, porque yo estaba en casa de mi mamá, regresaba a la ciudad, a mi casa, yo empleé más de media hora desde la entrada de la Padre Villini hasta la Espaillá, que es la primera calle de la ciudad colonial después de la Arzobispo Porte. Imagínense lo que era quien vive ya en la zona monumental. Es imposible. Entonces nosotros estamos con un programa de movilidad a ver si logramos que se hagan parqueos periféricos, que se dé Exactamente. preferencia a los vehículos de los residentes, también que los parqueos que hay al interno de la ciudad colonial se nos dé preferencia a nosotros. ¿Cuántos parqueos hay realmente en esa zona? Bueno, Porque hay uno que yo creo que está cerrado, ¿no? Por Sí, peligro. cerrado el municipal. El sí, municipal. lamentablemente. Se perdieron 200 unidades de parqueo en Wow. ese. Sí, de hecho, después que cerraron el parqueo de ese parqueo municipal, cuando yo llego con compras a mi casa, yo tengo que cargar la compra desde quizá la otra cuadra, Usted porque dejaba entonces, el vehículo ahí. sí, antes había más posibilidad. Esas son personas que se están yendo a la periferia a buscar parqueos. Entonces, cada día es más difícil que podamos llegar al frente de la casa a descargar compra, a descargar las cosas que vamos a llevar. Tengo entendido que hay una concentración de propiedades ahí, en la zona colonial, en la zona más rica en términos de monumentos. Sí. ¿Es una realidad y de qué forma eso podría afectar el crecimiento y la estabilización de la vida allí en la ciudad colonial? Bueno, en ese sentido, definitivamente, desde hace mucho tiempo que hay una concentración de algunas familias en términos de propiedad. Y lo bueno es que han invertido Y han contribuido a mejorar eso. Pero además yo quería hacer una anotación con relación a lo que se llama gentrificación, que es a la salida de la gente de la ciudad histórica, del centro histórico. Yo te puedo decir que yo en un momento determinado trabajaba en una inmobiliaria que tenía el Banco BHD, y nosotros con una institución francesa hicimos alrededor de 7 u 8 edificaciones de viviendas de 5 hasta 25 viviendas cada una, y cuando nosotros terminamos, y eso se llenó de una vez, y nosotros cuando terminamos ese cosa, había 80 familias esperando que hubiera un mayor desarrollo. O sea, y son familias de clase media, o sea, no estamos hablando de familias, porque estamos hablando de apartamentos de 100 metros, 80 metros, 125 metros, precisamente para esa, y había una demanda bastante importante. Entonces yo creo que el problema es que no hay ese programa, ese enfoque en términos de desarrollo de habitaciones de ese tipo, no de los hoteles. No, desarrollo de habitaciones familiares. Habitaciones familiares, Claro. exactamente, que es lo que debe primar en ese sentido. Es Hay que muchísimos el hay uso muchísimos funcional sitios, hay muchísimos es relativo sitios. a la vivienda. En términos conceptual, ha habido un comportamiento, yo digo, pendular entre una concepción de ciudad monumental y una concepción de ciudad turística. Y no se acaba de entender, creo que no se acaba de entender el tema de que es una ciudad viva.
La claro. ciudad colonial, la zona colonial, el centro histórico, es una ciudad viva. Es una ciudad que tiene que tener personas que vivan ahí, que le duela la zona, que la cuiden. El mayor valor agregado que tiene la zona son sus habitantes. Nosotros hemos perdido de vista el tema de que la ciudad es para la gente, no para los museos, no para los turistas. Ahora, Inclusive cuando se trabajó por primera vez el tema turístico, yo tuve unas discusiones porque yo decía, se quiere medir todo en función de la Sí, capacidad ese era el enfoque. de carga turística, pero del turista de viene. afuera. No Foráneo. se ve la capacidad. Y lo contradictorio era que venían y se hacían estudios y se decía, para que este programa tenga éxito, lo primero que debe hacerse es cumplir con las necesidades de los habitantes de la zona. En la medida que Sí, los de habitantes de la hecho, zona estén satisfechos, van a apoyar todo ese proceso. Volviendo a las normativas, que yo soy insistente, es que son buenas, lo que pasa es que no se respetan. El uso habitacional es privilegiado frente a todos los demás usos para fomentar la función habitacional, justamente, de ¿A la quién ciudad corresponde colonial. velar por esa norma? Bueno, ahora la Asociación de Propietarios y Residentes de la No, ciudad colonial. realmente el ayuntamiento del Ahora, Distrito Nacional. hay una enorme diferencia entre una ruina monumental y la ruina de una vivienda. Y la zona colonial está llena de estas últimas. Pero sin embargo, cuando se pueden transformar o rescatar, rehabilitar, las normativas dicen que solo el primer nivel puede ser cambio de uso, hacia comercial, hacia otro uso. Y sin embargo, cuando se está cambiando el uso de la vivienda, porque son viviendas, se está cambiando el uso del inmueble completo. Eso es una violación a las normativas. Claro. Entonces yo digo que somos los propietarios, los residentes, los dolientes de esa situación, los que vamos a tener que defender eso. Porque es que al lado, el edificio de 3 plantas que están haciendo en mi casa es comercial completo y yo fui a solicitar en información pública, acceso público a la información, para ver qué era lo que se estaba dando ahí. Uso comercial, y 3 se plantas. están permitiendo edificaciones de cierto nivel. Ahí en esa Hay zona, zona, sí. hay Sí, hay zonas zonas. que También En esa es lo zona, mismo, sí. por zonas. Tú te puedes hacer un piso, 2 pisos, 3 pisos. Pero siempre de acuerdo a unas normativas que Exactamente. hay, que establecen alturas máximas. Ahora, ¿qué cosas bien hechas en la zona colonial deben seguir copiándose? ¿Y qué cosas que han fallado deben eliminarse y que todavía se están haciendo? Bueno, el rescate de los parques y los espacios públicos. Eso es La fundamental. alcaldesa hizo un trabajo y de hecho a nosotros nos concedieron la cogestión del Parque Pellerano Castro porque nuestra primera... Junto a una cruz al respirar el día, una pobre mujer de angustia llena, su lágrima vertía. Ahí, exactamente, Pellerano Castro. Dolió a mi corazón su amarga pena y llorando ante la muerte, y llorando en el sepulcro de una madre ajena, lloré la muerte de la madre mía. Entonces, además de periodista o entrevistador, es declamador porque... Bueno, hay sitios en la zona colonial ideal para actividades culturales, como Claro. la poesía, sí. conciertos. No, claro. Eso yo creo que debemos rescatar muchas cosas de la ciudad colonial también que fomentan, vamos a decir, la dominicanidad en sí misma. En la calle donde yo vivo, yo supe que hubo una acción heroica. Claro. Yo no lo sabía. Desde luego que y sí. mucha gente no lo sabe. La Espaillá es famosa. La Espaillá es famosa por Bueno, eso. claro, eso fue en el 60 y... Pero ese es uno de los Ustedes no problemas. habían nacido, menos yo. Pero 63, 64. ese es uno de los Gracias. problemas del centro histórico. Y es que hay una cantidad de actividades, hay una cantidad de cuestiones históricas. Memoria histórica. Histórica Exactamente. que no se plantean Sí. porque no le dan el valor que realmente tiene. Donde se desarrolló la revolución del 65 fue en la ciudad histórica. Y de qué hay en la ciudad histórica que le dé una remembranza a los acontecimientos más importantes que sucedieron en esa época, porque eso fue una De los época... 530 años que tiene la ciudad, casi los 500 450. primeros años
fueron En Ciudad en Colonial. la zona colonial. La ciudad era la zona colonial claro. hasta el 1900. En la España hubo una lucha de estudiantes, una rebelión de estudiantes. Exactamente. Una especie de gueto de Varsovia, en menor dimensión, por supuesto, entre la fuerza del orden, de la policía de entonces, y unos jóvenes que luchaban reclamando derechos y reclamando más libertades. Y esa lucha se hizo desde los tejados. Exactamente. Yo reivindicaría eso. Murieron varios jóvenes. Sí, Sí, claro sí, que sí. sí. Así es. Yo creo que ahí se puede reivindicar muchos hechos. Exactamente, sí. Espacios, lugares, sitios monumentales. Ahora, tengo entendido documentales. también que la zona colonial es famosa porque tiene una de las mejores ofertas gastronómicas de la ciudad, ¿no es cierto? También. Se ha Además, instalado una oferta. Sí, sí. Muy buena, gastronómica muy excelente. buena. Excelente, ¿eh? Y Excelente. variada, muy variada. Ujú. Y Exactamente. cultural también. Lo que hay que regular es cuando son masivas, por ejemplo, la Feria del Libro, Sí. la Noche Larga de los Museos, o es regular, no es que no sucedan. tenemos que proteger el tejido social, cultural y económico. Es el único área de la ciudad que se puede manejar una gestión de economía naranja, que es la economía de la cultura. La cultura también como un ente productivo para los residentes y para todo el tejido social. Y a los artistas les Y encanta esa vivir es la ahí. estrategia que hay que Claro. fomentar. Nosotros por mucho tiempo hemos tratado de justificar solamente en términos de cultura y de historia la ciudad colonial, pero por eso yo hablo de que la ciudad colonial es un activo económico. Ahora, la destrucción de la memoria histórica de la ciudad de Santo Domingo en sentido general se está extendiendo incluso fuera de la ciudad colonial. Por ejemplo, Gascue, Sí. que representa Ahí hay mucha un tela. momento de la arquitectura Ese dominicana es otro muy programa. importante. Sí. Exacto, Don Miguel. pero no parece. Podemos. Esa pequeña Muy nada es interesante. otra historia. No, pero Complicada, parecería como igual que no nos casi. interesa preservar eso, esas cosas que tienen realmente valor. Y estamos sustituyendo casas que tenían un valor arquitectónico por edificios que simulan ser modernos, pero que están arrabalizando la ciudad. Porque ya la gente se está pasando cubiertos y papel sanitario de una Eso es- ventana a otra. Yo lo llamo eso la arrabalización de lujo. Sí, Y exactamente. tiene muy buenas normativas también las Gascue. Y es que no se Pero cumple no lo que se tú están dices. El respetando. problema Volvemos. cae en Volvemos a el lo tema de mismo. la gestión. El problema es Volvemos. que se Así tienen es. normativas, se tienen planes, se tienen reglamentos, pero al final no hay una no voluntad. es un problema de a quién ponemos, no es un problema, es un problema de gestión. O sea, el hecho de Totalmente que de eso acuerdo con pase, Cristóbal. de lo que está pasando en el irrespeto a la normativa en la ciudad colonial, es el irrespeto en la ciudad completa. Entonces, no es un problema de la ciudad histórica, es un problema del ejercicio Ahora, de la gestión. Las de transformaciones que se están dando en la ciudad de Santo Domingo, incluyendo básicamente la ciudad colonial, ustedes que son arquitectos y conocen bien del tema, ¿creen ustedes que estamos marchando en la dirección correcta? Nos queda 1 minuto y medio. Para decir que no. No necesitamos mucho tiempo. Ahora, ¿por qué? El problema de gestión. Pero hay No remedios planificación. incluso hasta para el COVID. ¿Cómo no puede haber remedio No. para la ciudad colonial? Pero fíjate, vamos a poner ¿Usted dijo ciudad colonial o ciudad completa? No, la ciudad completa. las dos. Pero vamos a poner un ejemplo. O sea, tú tomas, por ejemplo, el Polígono Central. El Polígono Central desde 1988 tiene su normativa clara. O sea, las aceras, el mínimo de ancho de acera es Altura. 3 metros. Pero no, eso no se cumple. Pero eso es a eso que voy. Eso es, ese a es eso el que problema. voy. Es que Volvemos no al se tema de la cumple. Es gestión. un problema de gestión. Tú caminas, tú ahora mismo caminas y hay 800,000 edificios que están construyendo ahora mismo. Y entonces su relación con el resto de lo que está en el entorno, bueno, es Y cuestionable. Utilizan las aceras y los carriles de las calles para almacenar los materiales de construcción. Señores, muy agradecido por su magnífica participación aquí. Le estoy agradecido de traer aquí al debate de la semana un tema de fundamental interés para el presente y el futuro de la República Dominicana. Y que no hablar de su pasado, que el futuro debe preservarlo. Así que gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.